Hola, buenas tardes. Pues aquí nuevamente con ustedes, ahora promocionando el curso de numerología, ¿sale? El curso de numerología en particular, pues es un curso que a mí me gusta muchísimo, ¿no? A mí me gusta mucho enseñar esa parte de hacer cartas numerológicas y demás, pero en este pequeño taller es como una pequeña introducción a la numerología. ¿Qué vas a aprender un poquito en este taller? Pues vas a aprender de qué se trata la numerología del nombre. Se trata de aprender o de revisar parte de tu personalidad, ¿no? Nosotros tenemos una personalidad interna que nos la da todo nuestro nombre. O los números de nuestro nombre, y tenemos una personalidad externa. La interna siempre va a ser y te va a responder la pregunta ¿quién soy? Y la personalidad externa siempre te va a responder la pregunta ¿cómo me ven las demás personas? O cómo es que yo me muestro ante las demás personas. Entonces, a grandes rasgos, digo, si tú no sabes nada de numerología, te vamos a dar una mini pequeña introducción donde vas a aprender pues la definición de cada número, los números reales, que son del 1 al 9. Vas a aprender un poquito de los números kármicos, vas a aprender un poquito de los números maestros, ¿no? Entonces, a grandes rasgos te vamos a hacer una pequeña introducción y después te vamos a enseñar la parte práctica de cómo vas a llevar a cabo el cálculo de tus números de tu nombre para que saques tu número real y puedas dar una definición acerca de qué tipo de personalidad eres y qué tipo de personalidad muestras ante los demás, ¿no? Eso es a grandes rasgos. También vemos un poquito de transgeneracional. Vas a ver el por qué tu nombre, por ejemplo, qué carga energética tiene tu nombre y quién te lo puso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos la sesión pasada que se estaba yendo la luz de cómo nuestros papás nos ponen el nombre y también nos dan un número en donde ellos nos ponen ciertas características que les gusta de nosotros. Por eso hay veces que nuestros papás te dicen, no te vas a llamar así, te vas a llamar, y ya cuando naces te ponen otro nombre o te modifican el nombre, ¿no? Entonces vas a ver en este pequeño curso qué carga energética trae cada uno de los nombres que te pusieron y el por qué. Aún así también, por ejemplo, si tus papás te pusieron el nombre de la abuela o el nombre de la tía o el nombre de la bisabuela, también te van a dar un número en donde trae cierta carga energética que tú vas a desarrollar o ciertas características que tú vas a desarrollar, ya que a esa persona te están poniendo ese nombre por esas características que admiran, por el amor, la lealtad que tienen hacia la familia, ¿no? Entonces vas a aprender un poquito de eso. Y también el número de nuestros clanes. Nuestros clanes como tal, pues son nuestros apellidos o al grupo que pertenecemos. También es importante qué tipo de numerología tiene y si tú te identificas con ello. Hay personas que, por ejemplo, se cambian el apellido o les ponen faltas de ortografía al apellido, o si no te identificas con la familia, automáticamente tú modificas un poco el apellido o no lo ocupas y ocupas el apellido
de la otra persona, de tu mamá, por ejemplo, y el de tu papá lo borras, ¿no? Y entonces ocupas el apellido de tu mamá. También vamos a ver qué características tiene ese número de tu clan que no te identificas con ellos, ¿no? Entonces, también vas a ver, por ejemplo, las cargas numerológicas que te dan, tiene que ver mucho con los apellidos. Por ejemplo, si de parte de tu mamá son más abiertos, las familias tienen más amigos, su número es más flexible, ¿no? Entonces, es muy probable que tu nombre que te ponga tu mamá sea, o como te diga tu mamá, aunque sea un diminutivo, sea un número que te dé flexibilidad, y tiene que ver un poco con el número del clan. Y si tu papá, a lo mejor la familia de tu papá es más cerrada, más hermética, tu nombre que te ponga tu papá también va a tener ciertas características que tiene tu apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, muy bonito. También en el nombre te vas a dar cuenta, si sacas la numerología de tu nombre, te vas a dar cuenta en qué situación o en qué energía estaban tus papás, en qué sintonía estaban, que te dan ese nombre, ¿no? Por ejemplo, hay números que son muy alegres, que son muy sociables, que se abren mucho a nivel de amistad, son muy amorosos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué carga energética te está dando ese nombre, porque a lo mejor en ese momento tus papás pues están súper enamorados, se llevan súper bien, quieren tener un bebé, ¿no? Y si energéticamente hay números muy solitarios, muy herméticos, en cierta forma un poco cerrados, también vamos a ver, a lo mejor tus papás en ese momento pues no estaban pasando por una situación muy agradable, y a lo mejor te ponen una carga en donde energéticamente te dicen, oye, no, es mejor estar solo, y te dan un número a través de tu nombre que te da esas características biológicas de soledad, o de más ser más introvertido, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se ve a nivel general en el nombre. Es un taller, la verdad, bastante interesante, y te ayuda a resolver muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor la familia de tu papá es así, la familia de tu mamá es de esta forma, a lo mejor porque tú eres así, qué nombre te gusta más. Por ahí hablábamos un poquito de los apodos. Los apodos tienen mucho que ver porque hay personas que tú les permites un apodo, pero hay personas que no se los permites, ¿no? Y tiene que ver que a lo mejor con la persona que sí te estaba diciendo ese apodo, y si te gusta, pues a lo mejor te está modificando tu nombre para que su numerología energéticamente se lleven mejor. Y por eso tú dices, a esta persona sí le permito que me diga este apodo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, entre hermanos, también te ponen un apodo, ¿no? Porque a lo mejor tu nombre y su nombre energéticamente, por personalidad, pues no se llevan bien. Pero si te dice, no sé, la Peque o cualquier otro apodo, diminutivo o modificación de tu nombre, a lo mejor ese número que te está dando tu hermano es para que se lleven mejores, para que sus personalidades concuerden, ¿no? De eso trata a nivel general el taller, ¿no? Es muy interesante. Igual, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Hay gente que te dice de una forma, y también hay que ver la numerología.
También, por ejemplo, los nombres, cuando tienen una falta de ortografía, también es muy interesante porque en el momento que los papás aceptan la falta de ortografía en el nombre, los papás están dando cuenta o la están modificando la personalidad del nombre real, ¿no? Por ejemplo, también en los apellidos, hay apellidos que se modifica el apellido, y si tu papá lo permite, entonces en ese momento cambia toda la energía del árbol, cambia toda la energía de la familia. O sea, tu papá está cortando con esa parte de su familia y está generando otro núcleo con otras características que a él no le gustan, ¿no? Cuando nuestros papás aceptan que nuestros apellidos lleven una falta ortográfica, o nuestro nombre lleven una falta ortográfica, están modificando gran parte de nuestra personalidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? También vamos a ver un poquito de los nombres, cuando te ponen otro nombre o te cambian el nombre, ¿no? Yo les decía en la transmisión pasada que, por ejemplo, en los artistas es muy común el cambio de nombre. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, sacábamos uno de un artista muy famoso, por cierto, que murió a muy corta edad, y veíamos, por ejemplo, que su numerología a nivel general de personalidad es 2. ¿Qué pasa con esta persona? Pues las características generales, por ejemplo, el número 2, son características de que son personas que no les gusta llamar mucho la atención, ¿no? Les gusta el arte, les gusta trabajar mucho, son negociadores, son diplomáticos, entonces, pero no les gusta que llamar la atención, no les gusta ser el foco de atención. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta persona es artista, es muy talentoso, y entonces le cambian el nombre, ¿no? Y le ponen un número maestro. Un número maestro es un número que te va a traer todavía una carga energética más fuerte que un número normal, ¿no? Dobletea, hagan de cuenta, dobletea la energía. Los números maestros, como su nombre los dice, son maestros, tienen que tener una energía de enseñanza, de trabajar con el público, con las personas que lo rodean. Entonces, ¿qué pasa si mi personalidad biológica, pues es este número 2, este número que no le gusta mostrarse, y de momento alguien me pone este nombre con esta carga energética fuerte, con esta carga que tengo que dirigir personas, que tengo que enseñar, que tengo que ser un ejemplo? Entonces, hay un conflicto de identidad y de personalidad, ¿no? Y lo veíamos con los artistas, ¿no? Es un ejemplo más que tengo a la mano, y a veces estas personas pues caen en estos conflictos, y entonces se ocasionan depresiones, se ocasionan conflictos de personalidad, ¿no? Los tienen que medicar, o drogas, ¿no? Y traen un tremendo conflicto de identidad. Entonces, el que tú aceptes que te cambies, una cosa es que yo me cambie el nombre por mi voluntad, porque me gusta, porque a lo mejor la numerología que mis papás me están dando no concuerdo, y entonces en vez de llamarme Margarita, yo me cambio el nombre a Mariana. Entonces, ahí tengo que también ver, por medio de los números, se ve qué conflicto de personalidad hay entre tú y la persona que te está poniendo, por ejemplo, Margarita, ¿no? Y tú vas a adquirir un número a través de este número de Mariana,
que te acomode, que te haga sentir mejor y que te haga sentir mejor con tus con tus cualidades biológicas, pero hay que ver por qué no vibras con el primer nombre que te pusieron tus papás, ¿no? Y ver qué conflicto hay de personalidad, ya sea de tu mamá o de tu papá que te puso Margarita, contigo que no aceptas ese nombre y que decides modificarlo, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy padre en la numerología del nombre. Por ahí también hay una pequeña confusión. Mucha gente saca la numerología por la fecha de nacimiento y te dice, es que mi fecha de nacimiento sumo el día, el mes, el año y soy tal. Y entonces ese es mi número. No. La fecha de nacimiento, si vemos que este curso fluye, pues tal vez hagamos el otro que hable de la fecha del nacimiento. La fecha de nacimiento trae otras características, no te da la personalidad ni eres ese número. Nosotros somos un complemento de muchos números, ¿no? Y en la fecha de nacimiento se da un número en específico donde tú puedes ver tu misión de vida, donde tú puedes ver tu regalo divino, puedes ver otras características, pero solo en el nombre, y solo en el nombre se habla de la personalidad, se habla de la carga energética familiar, ¿ok? Es muy distinto a mi fecha de nacimiento, también a cómo me dicen, ¿no? Al nombre en diminutivo, a lo mejor que me dicen, es muy diferente a todas las características energéticas que te da el nombre como tal, ¿sale? Entonces, es muy importante, podrías entender mucho de la personalidad de la gente cuando empiezas a hacer estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, que conoces a alguien y todo, y ya le estás haciendo el cálculo de su nombre y ya te da un panorama más amplio de la persona, ¿no? Entonces es muy bonito. Si vas a tener, por ejemplo, un bebé o le pusiste ciertos nombres a tus hijos o quieres ver ciertas características de tus hijos, pues con la numerología del nombre tú vas a poder ver con mayor amplitud la personalidad de cada uno de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es la numerología o el taller de numerología que vas a tomar. Nosotros nos basamos en la numerología pitagórica, porque hay ya varias corrientes de numerología, pero esta está basada en la numerología pitagórica, ¿ok? Entonces, esa va a ser nuestra corriente o la corriente que nosotros vamos a manejar. Y nuevamente te repito, si tú no sabes nada de numerología, no te preocupes, se te va a dar una pequeña introducción, a lo mejor es un poquito tedioso el taller al principio, pero le tienes que poner mucha atención. Yo sí les recomiendo mucho que si van a tomar este taller, así como lo van tomando, ustedes vayan haciendo anotaciones, vayan haciendo un acordeón, ¿no? Porque esa es es un tip que les doy para que no se hagan bolas, ¿no? O sea, no se hagan pelotas. Ustedes vayan haciendo su acordeoncito. Mira, el número 1, tales características, el número 2, tales características. Y eso es una herramienta que a ustedes les va a servir muchísimo, ¿no? Tampoco se trata de que ustedes aprendan toda la información y la tengan en la cabeza. Esa la van a adquirir justamente con la experiencia, y aún con experiencia tienes que recurrir a tu material, porque las características de los números son un poco extensas, pero hay ciertas, vayas poniendo tus palabras claves o ciertas palabras claves por números que dices, mira, así se identifica el 1, el 2, el 3, ¿no? Y tú mismo vas a hacer esas
vas a utilizar ese acordeón con esas características y se te va a hacer muy fácil llevar a cabo esta técnica de numerología, ¿vale? Bien, me gustaría ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Pues con mucho gusto, ahorita estamos aquí en vivo para que ustedes puedan pues hacernos todas las preguntas que quieran, ¿vale? Dice Francisco Hernández Barrera, buenas tardes, maestra Guadalupe, buenas tardes. Roldán Hernández, saludos. Uri Vivar, buenas tardes, excelente tema, gracias por compartir, de nada, gracias Uri. Afrodita Ángeles, hola Lupita, saludos, hola Afrodita. Carol Luna, información por favor. Ahí la información, fíjense bien, ahorita les van a pegar ahí, Carol, un link donde se te va a dar el WhatsApp que está ahí en pantalla. Y ahí vas a poder preguntar cómo inscribirte, cómo pedir informes, costos, la duración del taller. Entonces ahí te lo van a agregar. Fíjense muy bien en los WhatsApps que tenemos cada profesor que venimos a hacer transmisiones, porque son diferentes, que son personas que se dedican solamente esos talleres, y entonces ellos tienen toda la información del taller y que les pueden proporcionar, ¿sale? Entonces por ahí, Carol, ahorita te ponen ahí la información, ¿vale? Luis Márquez, buenas tardes, excelente taller, gracias Luis. Karina Andrade, qué interesante está compartiendo el tema. Gracias, Karina, pues estás invitadísima al taller. La verdad es un taller bien interesante, a mí me gusta mucho, de verdad, mucho la numerología. Me gusta mucho. Por ahí tenemos otro taller que se llama armonización de chakras, y cuando tú empiezas a mezclar todo, ¿no? Y empiezas por ejemplo, que estás haciendo tu armonización, que estás viendo en qué chakras hay un bloqueo, y aparte le sacas a lo mejor con el nombre, la numerología de la persona, todavía te va a dar más información, el por qué a lo mejor tienen esas características y demás. Entonces, es muy interesante el taller de numerología, la verdad me encanta, me gusta mucho, y empiezas a ver un montón de variantes, ¿no? Cada caso es único de por qué me cambié el nombre, es que cierta parte de mi vida yo omití tal apellido, es que tal, y cómo se va relacionando también con tus grandes maestros y tus grandes ejemplos de vida que son tus papás, ¿no? Entonces es muy interesante. Dice Blanca Acevedo Ábalos, buenas tardes maestra, buenas tardes Blanca. Carol Corona, buenas tardes, interesante información, gracias. De nada, Carol. María América Castro Reyes, hola, buenas tardes, América. Dice, cuando el nombre de mujer se lo ponen a un hombre, ¿qué está pasando? Pues por ahí, por ejemplo, fíjense que algo que pasa mucho en los nombres, digo, esto ya no es a nivel numerología, pero sí de transgeneracional. Cuando nuestros papás, por ejemplo, hay un nombre que funciona en este tema, que se llama Cristian. Hay mujeres que no les ponen Cristina, les ponen Cristian, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Sucede que el papá que se los está poniendo, o les pone ese nombre, o les está dando ese nombre, tiene por ejemplo, en el caso de Cristian, pero es mujer, ¿no? El papá va a buscar un nombre masculino porque en lo profundo de su ser, él deseaba un varón, ¿no? Y a veces nos ponen nombres muy fuertes o muy masculinos, ¿no? Por ejemplo,
Hay nombres de mujeres. Yo, bueno, tenía el caso de una numerología que saqué, que la chica, por ejemplo, ella era la primogénita de una familia y su nombre era Leticia. A ella no le gustaba que le dijeran ni Leti, ni cualquier diminutivo, no le gustaba. Ella era Leticia, ¿no? Así, Leticia. Y entonces, cuando ella estuvo trabajando con su numerología, con su carta numerológica, ella se dio cuenta y su mamá se lo corroboró que su papá quería un varón, no quería una niña. O sea, él deseaba que su primogénito fuera un varón, ¿no? Y entonces él le escoge el nombre de Leticia y jamás la nombran con ningún tipo de diminutivo, sino toda la vida es Leticia, Leticia, Leticia. No me acuerdo ahorita qué número es Leticia, pero ella nos comentaba también, por ejemplo, que ella era hagan de cuenta que tomaba el rol del marido, ¿no? Ella era la proveedora, ella era la fuerte en casa, ella era la que dictaba las reglas, ella era la que tenía carácter, ella era la que atendía el negocio, ella era la que trabajaba, y el esposo de ella era un poco más suave, ¿no? De un carácter más suave, más tranquilo, muy hogareño, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces que se suscitan esto del nombre, que te dan nombres muy fuertes o o hasta masculinos, pero por ahí a nivel transgeneracional hay un deseo de la familia porque o ese hijo fuera varón, ¿no? Esa es una de las características. Espero que te haya quedado claro, América. ¿Vale? Dice Conchis. Conchis creo que estuvo en la transmisión pasada. Buenas tardes. Información importante. Claro que sí, están tanto América como Conchis están súper, invitadas al taller de numerología. Dice José Julio Fávila, hola Julio, buenas tardes maestra, saludos de Amarilda desde Brasil. Sí, Amarilda fue una alumna mía aquí en el instituto. Un saludo y pues avísale que tenemos ahora este tema y ojalá le interese y pueda tomar el taller. Gracias y un abrazo hasta Brasil. Dice Rodolfo Ledesma, buenas tardes, ¿cuándo inicia el taller? El taller inicia el día 13 de marzo. Tienes todos estos 15 días para inscribirte. Ahorita que apenas fue quincena, inscríbanse. La verdad es un taller muy interesante y pues la verdad es, bueno, ustedes lo tienen que vivir cuando empiecen a sacar sus numeritos y cuando empiecen a ver quién me puso este nombre, quién me puso el otro y por qué. Y ay, mira, mi mamá esperaba esto de mí, mi papá tenía estas, pues sí, expectativas de mí. Y mi familia es así, ¿no? En algún taller que dimos de numerología, me daba mucha risa porque una de las chicas me decía, es que la familia de mi esposo es muy ojo alegre, así decía ella, ¿no? Y entonces cuando sacamos la numerología de los apellidos de la familia de su esposo, pues sí, efectivamente, por ejemplo, ellos tenían un apellido que era número 5 y pues el 5, pues son muy enamoradizos, son muy flexibles, son muy a cambiar de parejas, ¿no? Entonces me decía, mire, la numerología salió así, ¿no? Se emocionaba mucho ella. Y decía, ahora entiendo por qué mis cuñados y mis cuñadas son así y todo. Y, pues sí, porque traemos también cargas de nuestros clanes, ¿no? Entonces, por ahí es interesante. Bien, dice Liliana Alemán, fecha del taller y el costo, por favor. El costo, Lilia, te lo dan aquí en el Zapping, está aquí el número de la persona que te pueda atender. A lo mejor ahorita también te pegan un link
para que tú lo puedas a tener información. Creo que ahí ya te lo pegaron y tú puedes tener información del taller y lo puedan tomar. La verdad es muy divertido y muy interesante. Y además es un taller nuevo, ¿vale? Es un taller que ahorita estamos sacando apenas en línea. Entonces, pues yo los invito. La verdad es un tema muy apasionante para mí. Dice América, gracias, de nada, América, ojalá puedas tomar el taller. Dice Claudia Márquez, muy interesante la información que está dando, gracias, de nada, Claudia, y pues también están súper interesados, súper invitados al taller. Y pues también, por favor, si alguien sabe que le gusta estos temas de numerología, de esto pues de esta línea de las cuestiones energéticas como es numerología, tarot, runas, todo eso, compartan el link. La verdad es muy interesante y es muy interesante aprender como pues también de todos, ¿no? Entonces compartan el link. La verdad es un taller que bueno, al principio del taller les doy una introducción de todo lo que son los números y demás. Entonces a lo mejor al principio se les va a hacer un poco pesado, pero ya cuando empiezan a hacer sus cálculos y todo, va a ser muy divertido, la verdad. Dice Karina Nava, buenas tardes, muy interesante este bonito taller. Gracias, Karina. Alexa Durán, hola, buenas tardes, excelente información, gracias. Pues también Alexa, están súper invitados al taller, ¿sale? Les digo, es un taller muy... Bueno, a mí me apasiona mucho todas las cuestiones energéticas, ¿no? La numerología, el transgeneracional. Fíjense que es muy interesante, pero cuando yo empecé todos estos estudios, tenía una maestra que siempre me decía que viéramos nuestro clan, que viéramos de dónde proveníamos y que trabajáramos con las características de nuestra familia. Al principio yo no entendía mucho eso, pero como fui estudiando y fui tomando pues muchos cursos, la verdad sí soy fan a todo esto de las cuestiones energéticas, me di cuenta que sí, ¿no? Que sí tenemos que regresar a nuestros clanes, tenemos que entender de dónde venimos, porque a veces juzgamos muchas cosas de nuestras familias y hay veces que hasta ciertos conflictos no resolvemos con nuestros padres, pero es porque no entendemos de dónde provenimos. Y la verdad es muy importante que ustedes se echen un clavadito a su árbol, ¿no? Que sepan quiénes son sus abuelos, qué energía tienen, si convivieron con ellos o no, porque nosotros somos un reflejo y somos parte de lo que fueron todos ellos. Nosotros somos esa representación, esa unión energética de esos dos árboles y que nosotros vamos formando uno con esas características. Entonces es muy interesante, la verdad, muy interesante siempre regresar. Y bueno, este taller te va a dar un hilito que jalar más de nuestras familias, de nuestros papás, de nuestros abuelos, si es que tenemos nombre de nuestros abuelos o de alguien de nuestra descendencia, ¿no? Bien, bueno, antes de que terminemos, porque ya estamos por terminar, vamos a promocionar estos libros. La verdad son muy interesantes y ahorita tienen la oportunidad de adquirirlos en forma electrónica. Entonces es muy interesante que ustedes, si se inscriben al taller, van a tener estos obsequios. El primero es el de Farmacia Viviente y por ahí, si no mal recuerdo, está de Mercadela. Si se inscriben por YouTube, entonces van a obtener este libro de Mercadela, y si se inscriben al taller van a tener este libro de forma gratuita también, que es de Farmacia Viviente. Entonces,
por ahí el instituto se ha puesto muy espléndido y aparte de recibir el curso, pues les va a regalar mucha información de herbolaria, ¿no? Y información muy importante. Entonces, por favor, siempre que se inscriban, pues pregunten por estos libros, ¿no? Dependiendo del medio por el cual se inscriban. Bien, por ahí tenemos una nueva pregunta de Giselle, perdón. Dice, ¿eso aplica aunque no se haya convivido con los abuelos? Sí. Sí, Giselle, de hecho es muy interesante, pero por ejemplo, si tú le pusiste a alguien el nombre de, no sé, de tu mamá, porque a uno de tus hijas le pusiste el nombre de tu mamá, pero a pesar de que la niña no convivió con los abuelos o no la conoció, tú le estás dando una carga energética del amor y de cierta admiración y de ciertas características que tú viste en tu madre, le estás dando esa información a tu pequeñita y entonces ella muy probablemente va a desarrollar la numerología o cierta numerología que tiene que ver con tu mamá, ¿sale? Entonces, fíjense, eso de los nombres de abuelos a hijos, sí es una carga energética y es en cierta forma hasta una como responsabilidad que les dan de que se cumpla ese lazo. Hay veces, o sea, yo sé el amor que se tiene cuando uno le dice, yo quiero que sea el nombre de mi mamá, lo lleve mi hija, pero también hay características buenas y hay características que no son tan buenas, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer es ponerle un nombre independiente, no traer una carga del abuelo, de la abuela o de la tía, porque acuérdense que nosotros tenemos estas dos personalidades, ¿no? La personalidad interna de quiénes somos y la personalidad externa. Hay muy pocas numerologías donde estos dos números son iguales y lo que muestran estos dos números iguales es mucha inflexibilidad, ¿no? Porque es una carga energética muy fuerte tener mi personalidad interna y mi personalidad externa con el mismo número. Y son personas que a veces son muy necias y que solo ven el mundo como ellos quieren verlo y que así se maneja, ¿no? Entonces es muy difícil cuando estas dos personalidades tienen ese mismo número, pero cuando nos ponen el número de una persona que fue nuestro antecesor, pues vamos a adquirir estas dos personalidades también de ese antecesor, ¿no? Entonces, pues son cargas energéticas y también son lealtades familiares que tenemos que cumplir. Es muy fuerte cuando a alguien le ponen el nombre del abuelo, el nombre del papá, y sobre todo si es, por ejemplo, el abuelo se llamaba José, ¿no? Y el hijo se llama José y el nieto se llama José, todavía son cargas mucho más fuertes y son lealtades muy fuertes que a veces no son muy beneficiosas para el árbol, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado cuando ponemos el nombre de un antecesor a nuestros hijos, ¿vale? Dice Elisa Reyes de la Rosa, y cuando el papá por meses ya había dado un nombre y a la última hora decide ponerles un nombre, ¿qué tan bueno o malo puede ser la carga? Pues mira, ahí está, bueno, pues más o menos es lo que yo les estoy explicando. Una es que, por ejemplo, cuando la persona está embarazada, yo me imagino que mi hija se va a llamar Esmeralda. Pero cuando nace y la veo, digo, no tiene cara de Esmeralda. Y no es que no tenga cara de Esmeralda, sino que mi carga energética y la de ella, y la del nombre de Esmeralda y su condición biológica de ese bebé
no concuerdan. Y entonces lo ves y dices, ay, mira, es que tiene una cara muy dulce, mejor que se llame Yasmín, ¿no? Por decir. Y mira, tiene cara de Yasmín y Yasmín, ay, sí, qué bonito se le oye su nombre, qué bonito se le ve. No es de que se le vea ni que sea tan bonito el nombre, sino que sus características o su vibración biológica vibra con eso y entonces se puede adquirir ese nombre. Ahora, si yo dije que mi hijo se iba a llamar Juan, pero lo veo y a lo mejor en ese momento de emoción, ¿no? Que es lo que pudo haber pasado en este caso, yo me llamo Fernando y le pongo, no, mi hijo tiene cara de Fernando como yo, ¿no? No es una carga energética negativa, pero sí quiere decir que ese papá va a crear mucha lealtad con ese hijo, va a formar muchas expectativas. Hay que sacar, por ejemplo, si le vas a poner el nombre de ti para tu hijo, hay que sacar qué numerología tienes tú y qué es lo qué numerología tiene el niño, porque cambia con la numerología por los apellidos, o si le vas a poner otro nombre. Entonces, qué numerología trae ese niño y qué carga y qué lealtad familiar va a tener ese papá con ese niño, ¿no? Ese papá va a esperar mucho de ese niño, va a querer que sea, pues no como él, pero que sí cumpla muchas cosas que él quiere o quiso cumplir, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver qué tipo de información. Eso es lo que se puede dar en el caso de Elisa que nos estaba escribiendo. Eso es lo que pudiera pasar, ¿no? Que el papá quiere que ese niño cumpla muchas expectativas que él tiene. Y a veces, a lo mejor de niño no, pero cuando es un poco más adulto, a la veces crean ciertos conflictos, ¿sale? Y a lo mejor el papá, pero si el papá le cambia, por ejemplo, pues sí le puso su mismo nombre, pero no le va a decir Fernando, le va a decir Fer, o lo va a llamar con el segundo nombre que a lo mejor tú le pongas, entonces cambia completamente la numerología y la personalidad del niño. Y entonces a lo mejor ese papá y ese hijo sí se pueden relacionar y sí se pueden llevar mejor, ¿sale? Entonces tiene que ver mucho, por ejemplo, cómo le dicen al niño también. Giselle Arochi, qué sorprendente información. La verdad sí, yo nunca imaginé que los nombres tuvieran tanta carga energética, pero sí es verdad, ustedes chéquenlo, siempre nosotros distinguimos a alguien con un sobrenombre, le llamamos de otra forma, hasta los hijos, entre parejas, ¿no? Sácale tu numerología, como por ejemplo te dice, no sé, tu pareja, ¿no? Que te diga gordita o que te diga corazoncito, no sé, como se digan, ahí ya te está cambiando, porque ya no te está hablando por su nombre, no te está hablando por tu nombre, te está cambiando ese seudónimo, ese otro nombre, porque él te está viendo así, en ese momento a lo mejor de amor y que te diga gordita, pues hay que sacarle la numerología gordita, porque él te está viendo de esas características, de ese número, esas características que tienen ese número, él está percibiendo eso de ti. Eso es lo que le gusta de ti, por eso te dice de esa forma, ¿sale? Y no te está nombrando por tu nombre como tal. ¿Ok? Entonces sí, la verdad es muy interesante la numerología del nombre. Bien, pues ya nos vamos porque ya me pasé de tiempo. Entonces, pues aquí se los dejo. Es un maravilloso taller súper interesante, nuevo. Numerología del nombre. Sube a plataforma el día 13 de marzo. Tienen este tiempo para inscribirse. Cualquier duda, información, ahí está el número del instituto y la persona que te pueda atender, ¿vale? Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente transmisión.